Iglesia, buenas tardes. Yo soy el pastor Carlos Mauricio Londoño Arias de la Iglesia Amor y Vida Las Naciones de la ciudad de Cúcuta. Tengan ustedes un saludo especial de mi esposo y de mi familia, asimismo de la Iglesia Amor y Vida acá en nuestra ciudad. Es para mí un honor y un privilegio el poder compartir con ustedes esta enseñanza. Dios nos ha entregado una serie de 4 enseñanzas. Con ustedes voy a compartir una de ellas. Yo quiero que allí donde estén, cierren sus ojos, vamos a orar para que el Señor traiga disposición en nuestro corazón, pero también traiga revelación de su palabra. Cierren sus ojos allí donde están. Padre Santo, yo te pido que tú seas dándonos sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, comprensión de tu palabra, Señor. Que esta palabra sea palabra rema para nuestra vida, que esta sea una palabra, Señor, que sea puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón, Señor. Que aún esta palabra sea de edificación para nuestra iglesia, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, y te invito como el principal invitado en esta reunión, que tú seas la persona más importante de esta reunión. Espíritu Santo, sé ministrando a nuestros corazones y trayendo revelación de tu palabra a nuestra vida. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta serie de procesos es fácil de entender a través de una curva que se llama la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una curva que está determinada por una barra vertical y una horizontal. La barra vertical se llama experticia y la barra horizontal o el vector horizontal se llama tiempo. La experticia es la capacidad, la experiencia, la habilidad y el conocimiento que tenemos de algo. Es decir, experticia es la combinación de experiencia, habilidad y conocimiento. La experticia se consigue en el tiempo, en los procesos. Es decir, nosotros crecemos en experticia en la medida en que el tiempo y los procesos nos forman. No hay forma de conseguir experticia si no hay experiencia, si no hay conocimiento y si no hay un desarrollo de las habilidades. Dentro de las empresas, las experticias tienen un valor especial, son un tesoro, es decir, es un valor intangible de las empresas que tienen un alto valor. Dentro de nosotros, en el cristianismo, la experticia para Dios es un tesoro en sus manos. La experiencia se adquiere en el tiempo, el conocimiento se adquiere en el tiempo y el desarrollo de nuestras habilidades, dones y talentos también se pueden desarrollar en el tiempo. Por lo cual, la experticia es coherente o inherente o directamente proporcional al tiempo. Nosotros crecemos en experticia durante el tiempo. Y esta experticia crece en el tiempo en 3 fases. La primera fase se llama la fase de iniciación, la segunda fase es una fase de transición y la tercera fase es una fase de ejecución. En la primera fase, que es la fase de iniciación, va desde la primera barra, desde el inicio, que se llama llamamiento. Dentro del ámbito espiritual o cristiano, la primera fase está determinada por el llamamiento y la visión. Es decir, hay 2 etapas en la fase de iniciación que se llama llamamiento y se llama visión. ¿De acuerdo? Y entre el llamamiento y la visión hay un proceso o una fase que se llama morir. Ese proceso se llama morir, es decir, cuando el Señor nos llama a que le sirvamos, cuando el Señor nos llama al propósito que Él tiene para nosotros, lo primero que Dios hace con nosotros es, antes de entregarnos la visión, nos pide que muramos. Es pertinente o es necesario que nosotros muramos para poder pasar en el proceso de esta etapa. En Génesis 12:1, si tienen allí sus Biblias, los invito a que la abran. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Es decir, lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham era que él dejara a su tierra, a su parentela, a su familia, a su lugar seguro, al lugar de su seguridad, al lugar de su dependencia, cortara con eso y empezara un camino que no conocía. Y ahí lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham era que dejara, que abandonara, que muriera. Cuando Dios nos llama, Dios nos va a llamar y nos va a pedir que muramos a los hábitos que van a impedir el propósito de Dios, muramos aquellas cosas que impiden, obstaculizan el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, que muramos a las personas y a todo aquello que está impidiendo que nosotros podamos proseguir al cumplimiento de su llamamiento, al cumplimiento de su propósito, al cumplimiento de su destino. En esta etapa de la cual nos vamos a referir ahora, hoy, esta etapa se llama la etapa o la fase de morir, ¿de acuerdo? Es necesario que muramos para que el Señor nos entregue la visión. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 12 de Génesis, versículo 2 dice: y haré de ti, y viene la visión, Dios le entrega la visión después de que lo llama, después de que le diga que muera, que renuncie, le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces viene el llamamiento, viene la demanda que Dios le pide que mueras y luego viene la visión, te muestra a dónde te va a llevar. Es simplemente una visual, panorámica en el horizonte de lo que Dios va a hacer contigo. Pero para entregar esa visión, primero te pide que mueras, debes morir. Este es el camino del cristiano, estas son las etapas del cristiano, estas son las etapas que el cristiano y los procesos que el cristiano debe vivir. Entonces, la primera fase está determinada por dos etapas. La primera etapa se llama llamamiento, la segunda etapa se llama visión, y entre el llamamiento y la visión, entonces hay una fase que es la fase de iniciación que se llama morir. Debemos morir. La palabra dice que debemos morir para poder vivir. El Señor Jesucristo lo dice, Pablo en Corintios lo dice, debemos morir para poder vivir. La segunda etapa, que es la que hoy nos concierne, es la etapa dentro de la etapa de procesos se llama el desierto. Y en este lugar lo único que no podemos hacer es perder la visión, no podemos perder la visión, no podemos perder el propósito. Y es esta fase de la que quiero hablarles hoy. Es la fase de transición, se llama desierto y está entre dos etapas, y está entre la etapa de visión y la etapa de propósito. Es decir, hay una visión, cuando caminamos en esa visión estamos andando dentro del propósito, pero hay dos etapas, visión y propósito. Cuando camino en esa etapa, entonces estoy caminando en el desierto. El desierto es un proceso necesario para nosotros poder desarrollarnos. Los que quieran saltar el desierto, lo que va a suceder es que van a volver a empezar. El desierto es una etapa necesaria dentro del proceso del cristiano. Ahora, es una etapa que no nos gusta, pero es pertinente y necesaria en el desarrollo de nuestra vida. Ahora yo les pregunto, ¿qué soldado va a la guerra sin antes ser adiestrado? ¿Qué soldado va a la guerra sin antes ser adiestrado? En nuestro país tenemos las fuerzas militares más profesionales tal vez de América Latina. Gozan de un reconocimiento mundial. Y tienen unos cursos especiales, como el curso de lanceros en Tolemaida, pero hay un curso especial que lo desarrollan en la Fuerza Naval del Sur, en Infantería Marina, y el batallón de Selva creo que también está allí. Y desarrollan un curso que se llama el curso de selva. Y ese curso de selva llegan militares adiestrados de otros países, de otras fuerzas militares, para que sean adiestrados en ese curso. Ese curso tiene un prestigio especial en Latinoamérica.
porque tiene unas condiciones especiales. Es extraordinariamente exigente y se desarrolla en la selva del Putumayo y del Amazonas. Todo el adiestramiento lo desarrollan allí en plena selva. Ellos son sometidos a extraordinarias tensiones y presiones y situaciones que pueden presentarse durante una batalla. Este curso no lo pasa todo el mundo, es un curso extraordinariamente exigente y se convierten en fuerzas élite para cada una de las naciones que vienen a hacer el curso acá. Igual el curso de lanceros. Son cursos especializados para militares, pero ellos son sometidos a condiciones extremas de mucha tensión, de mucha presión, de mucha dificultad. Y hay personas que no son capaces con ese curso, se les dificulta pasar. ¿De acuerdo? Es necesario que sean adiestrados y llevados a la máxima presión para que sean aptos para unas condiciones especiales de guerra. Es decir, el desierto, y escúchenme porque es la analogía, el desierto está hecho para adiestrarnos para la batalla. El desierto no es la batalla. El desierto es un lugar donde somos adiestrados, capacitados, para que cuando venga la batalla estemos preparados de la mejor forma. Es el campo de adiestramiento, de formación de nuestras vidas. Muy bien, entonces el desierto está entre la visión y el propósito. Ese trayecto, ese lapso de tiempo que transcurre entre la visión y el propósito se llama desierto. Es allí donde somos transformados, donde somos restaurados, donde somos justamente adiestrados. Éxodo 13, 17 al 18 dice, y luego, si tienen Biblia, por favor, busquen en ella, me pueden acompañar. Éxodo 13, 17, 18 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó, escuchen con atención, por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Aquí le voy a mostrar de pronto unas fotos satelitales de ese sector para que comprendamos. El camino más corto de Egipto a la tierra de Canaán era justamente bordeando el mar Mediterráneo. Ese trayecto tardaba aproximadamente 15 días. Pero Dios no quiso llevarlos por ese sector, que era el lapso más corto entre Egipto y Canaán, la tierra prometida, sino que Él quiso que bajaran por toda la península del Sinaí, por el sur, cerca del Mar Rojo, bordearan el Sinaí y llegaran a un punto que se llama Pijajirot. Y allí entonces Dios abriría el mar en dos, ellos pasarían en seco a un lugar que se llama Baal Zephón, y ahí continuaban su camino hasta el río Jordán, y allí empezaría la conquista de la tierra prometida. Ahora, ¿por qué no quería llevarlos por el lugar más próximo? Ese lugar próximo, que es bordeando el Mediterráneo, duraba 15 días, pero si se iban por el Sinaí, bordeando el Sinaí, tardarían 40 días. ¿Por qué Dios no quería llevarlos por el lugar más corto? La razón era muy sencilla, y es que si se iban por el lugar más corto, se iban a encontrar con los filisteos. Ahora, los filisteos es un pueblo cuyo oficio era la guerra. Era un pueblo guerrero, capaces en la guerra, adiestrados para la guerra, y el pueblo de Egipto no estaba preparado para la guerra. El pueblo hebreo que salió de Egipto era un pueblo esclavo. No tenían la formación mental ni la fuerza
en el corazón, ni la habilidad, ni la experticia para entrar a la guerra. Para ellos, seguramente encontrarse con los filisteos haría que se devolvieran en el camino y volvieran a Egipto. Dios tuvo consideración de eso y Dios consideraba que si los llevaba por 40 días por el Sinaí, pasando por el Mar Rojo, ellos podían ver el poder y la gloria de Dios, y entonces, llenos de ese poder y esa gloria de Dios, podrían conquistar la tierra prometida. Pero tendría que suceder en esos 40 días un cambio de mentalidad y un cambio de corazón. Voy a volverles a leer Éxodo 13, 17 y 18. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, es decir, por la península del Sinaí. Esos 40 días tal vez era el tiempo suficiente para que ellos pudieran conocer un Dios poderoso y glorioso, para que hubiese una renovación en su mente y una transformación, una restauración en su corazón y una transformación de su vida. Y eso les daría el valor y la capacidad y la experticia para poder conquistar la tierra prometida. Dios consideraba que solo en 40 días era suficiente. El camino, este desierto es un camino que cambia la mentalidad del hombre. Allí es donde nosotros morimos a nuestra independencia, y ese es el primer concepto que debemos aprender. Escúchenme con atención. Para llegar a la tierra prometida, para llegar al propósito que Dios ha trazado para nuestra vida, para llegar nosotros a Canaán, tenemos que pasar por el desierto. Es necesario que pasemos por el desierto. Es necesario que pasemos por el adiestramiento, por el cambio de mentalidad, por la restauración de nuestro corazón y por la transformación de nuestro ser, para estar preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando el Señor habla de esto, está hablando de que nosotros tenemos un propósito en Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha dado un propósito. Dios nos creó con un propósito. Y si tenemos un propósito, tenemos un destino, tenemos un lugar donde debemos llegar. Pero para llegar a ese destino debemos conquistarlo. Y para conquistarlo, debemos ser adiestrados. Si no somos adiestrados, no estamos en la capacidad de conquistar la tierra prometida. Es necesario, para llegar a la tierra prometida, pasar por el desierto. Y este desierto es un camino que cambia nuestra mentalidad. Y el primer concepto que tenemos que aprender es que debemos cambiar nuestra independencia, o más bien nuestra dependencia del mundo, para aprender a depender de Dios. En el desierto nosotros aprendemos a depender de Dios. Primer concepto que debemos aprender es que en el proceso del desierto aprendemos a depender de Dios. Éxodo 16, 15, 17, si me pueden acompañar, les agradezco. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Escuchen con atención: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron
unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, y escuchen, y no faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Presten atención a este versículo. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y escuchen, crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogieron cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. ¡Qué tremendo! Escúchenme con atención. El tiempo que duraban en el desierto, Dios iba a proveer todo lo suficiente para que ellos vivieran. Dios iba a entregarles lo necesario para que ellos vivieran. En el desierto hay un principio, es que en el desierto usted vive con lo justamente necesario. Lo que necesita para vivir, no va a tener más, no va a tener en exceso. El desierto no es un lugar donde usted se va a llenar de riquezas. Es un lugar de paso, es un lugar de transición en el cual usted lleva justo lo necesario. Pero es en el desierto donde Dios provee justo lo necesario. ¿Por qué? Porque usted necesita únicamente la provisión de Dios para vivir, lo estrictamente necesario. Usted no puede almacenar. Usted puede recoger lo que Dios le da y tratar de almacenarlo, pero se va a deshacer, va a desaparecer, se va a podrir. Porque en el desierto no es una tierra para recoger frutos. Y es el otro principio. El desierto no es una tierra para recoger frutos. Todo lo que trates de sembrar allí no va a cosechar. Todo lo que trates de sembrar allí no va a dar fruto. Así pues, que si estás en una etapa en la que intentas sembrar y coges recursos y los pones en algo y no funciona, y coges recursos y los pones en otra cosa y no funciona, emprendes proyectos, y no funciona, no dan fruto, entonces, mi hermano, seguramente te puedo decir que estás en la etapa del desierto. Es en esta etapa donde nada de lo que tratemos de hacer producir va a producir. El desierto no es una tierra productiva. El desierto no es una tierra que produzca fruto. En el desierto todo muere. Y es que es en el desierto donde tenemos que morir nuestra dependencia al mundo y empezar a vivir en dependencia de Dios. Es decir, yo empiezo a aprender a depender de Dios. Dios me va a dar lo justamente necesario para cada día. Es posible que algunos estén viviendo esta experiencia ahora. Y si lo están viviendo, entonces vas a empezar a reconocer el desierto. Y te vas a dar cuenta que el desierto no es un lugar tan malo. Es un lugar de adiestramiento necesario para la bendición que viene. Es un lugar necesario para que tú seas adiestrado, para que conquistes la tierra que Dios ha prometido. No te preocupes, no te va a hacer falta nada, pero tampoco te va a sobrar nada. Vas a vivir con lo justo. Va a llegar la provisión justo a tiempo, ya en el límite, cuando ya las cosas ya están encima, llega la provisión. Dios va a proveer para lo que necesitas. Él no va a llegar tarde, pero tú tienes que aprender a depender de Él. ¿Qué pasaría si en el desierto entonces ellos podían almacenar el maná? Entonces, hubieran podido orar al Señor y decirle: Señor, por favor, haznos ese pan, ese maná con preservativos y conservantes que nos dure un mes para que nosotros podamos recoger y comer cuando queramos, ¿no es cierto? Hubieran podido pedirle: Señor, que dure un poco más de tiempo el maná. No. Porque si ellos recogían y almacenaban, dejaban de depender de Dios porque tenían suficiente. Y tal vez no tenían que ir todos los días a buscar la presencia de Dios para que Dios proveyera lo necesario para su alimento.
¿De acuerdo? En el desierto tenemos que aprender a depender de Dios, porque nosotros hemos sido formados en nuestra mentalidad en el mundo a no depender de Dios y a depender, a ser entre comillas independientes, pero realmente lo que somos dependientes del mundo. Es allí donde nuestra mentalidad cambia, donde nuestra mentalidad es renovada y transformada. Muy bien. Segundo concepto, o tercer concepto, ya me perdí. ¿Qué sucedería? Ahora bien, quiero enseñarles algo, y es que el desierto tampoco es un lugar donde te debes quedar a vivir. Alguna vez le escuché este concepto al pastor Evelio y me pareció extraordinariamente interesante, y es que el desierto no es un lugar para vivir. El desierto es un lugar de muerte, es un lugar donde no hay agua, es un lugar donde no podemos existir. El desierto es un lugar de muerte. Por consiguiente, para nosotros el desierto debe ser un lugar de transición corto. Es decir, no vamos a hacer casa en el desierto, no vamos a habitar. Algunos terminan amañándose en el desierto y viviendo allí. Pero el desierto no está hecho para que vivamos, es un tiempo de transición, de aprendizaje, de conocimiento, donde nosotros aprendemos a ser maleables, enseñables, y Dios empieza a transformar, a renovar nuestra mente, a transformar nuestro corazón, a transformar nuestras vidas conforme a su corazón. Ahora, ¿qué sucede si nuestra mentalidad no cambia? ¿Qué sucede si nuestro corazón no es transformado? Pues mi hermano, si tú no eres maleable, si tú no entras en el propósito de Dios, si tú no caminas en obediencia a Dios, si tú no permites que Dios te procese, entonces corres el riesgo de morir en el desierto. Es muy posible que muramos en el desierto y no lleguemos al propósito y al destino que Dios tiene preparado para nosotros. Números 14, 22 y 26 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces, dice el Señor, y no han oído mi voz. ¡Qué tremendo! No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ni ninguno de los que me han irritado la verán. El pueblo estuvieron caminando 40 días y dice el Señor, es una queja de Dios, es una palabra fuerte de Dios hacia el pueblo, y dice que lo han tentado 10 veces ya, que no han oído su voz, que no le han obedecido, que lo han irritado. Dios ya está molesto con ese pueblo duro de cerviz, cuyo corazón es duro, que no ha estado dispuesto para ser transformado por Dios. Y dice, no, pero a mi siervo Caleb, escúchenme con atención, por cuanto hubo en él otro espíritu. En Caleb había un espíritu diferente que el espíritu que acompañaba a un pueblo que desobedecía a Dios. Dice la palabra, y decidió ir en pos de mí. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, escuchen esta palabra tan fuerte: ¿hasta cuándo, dice el Señor, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, dice el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis ojos, así haré yo con vosotros. Escuchen con atención. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba.
los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefón, y a Josué, hijo de Nun. Escuchen. Pero a vuestros hijos, de las cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¡Qué tremendo! El corazón del pueblo es tan duro. Se resiste a obedecer a Dios, se resiste a ser transformado por Dios, se resiste a depender de Dios. Su corazón está endurecido, su mente no puede ser transformada, renovada, se resisten al trato y al procesamiento de Dios. Y entonces Dios le habla a Moisés y le habla al pueblo. Y le dice, ninguno de ustedes llegará al propósito y al destino que les he entregado. No les entregaré la tierra sobre la cual fluye leche y miel. Pero haré diferente con Caleb y con Josué. Porque ellos tienen un espíritu diferente, ellos son diferentes a ustedes, ellos tienen un corazón diferente, ellos tienen una mente diferente, ellos tienen una mente renovada y un corazón transformado, ellos tienen la mente del reino, ellos tienen la visión del reino, ellos no han perdido el propósito, no han perdido el destino, no han perdido la visión que Dios les ha entregado. ¡Qué tremendo! Pero con el pueblo de 20 años para arriba, todos perecerán en el desierto. Todos perecerán en el desierto. Y levantaré, dice el Señor, una generación nueva que me obedezca y que crea en mi palabra. Una generación que quiera seguirme. Y es esta nueva generación de los 20 años hacia abajo que es la que posee la tierra. Junto con Caleb y Josué, que son de la generación anterior. Versículo siguiente, el 32, dice, en cuanto a vosotros, dice el Señor, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Esta es la sentencia de Dios para un pueblo que no le obedece. Esta es la sentencia de Dios para un pueblo que no se decide, no se determina a confiar en Él, a depender de Él. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Escuchen, conforme al número de días, escuchen con atención. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Es decir, Dios, por cada día que iban a pasar en el desierto, por su desobediencia, lo llevó a pasar un día por año, más bien un año por día, por cada día un año. O sea que tardaron, un camino que tardaba 40 días, tardó 40 años. ¿Por qué? Porque era necesario que esta generación muriera para que Dios pudiera levantar una generación renovada, transformada, que le creyera a Dios, una generación transformada y renovada en su mente y en su corazón, que le creyera a Dios y que conquistara ciudades y pueblos. Una generación que obedeciera a Dios, una generación de valientes que decidieran depender de Dios. Y el versículo 35 dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Mi hermano, yo quiero decirte algo. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida. El desierto es necesario, todos debemos pasar por el procesamiento, todos debemos pasar por el desierto, todos debemos ser procesados en el desierto. El tiempo que tarde el desierto depende de ti, no de Dios. Dios tiene estimado un tiempo
Kairos de Dios, es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Pero nosotros que andamos en el tiempo cronos, en el tiempo de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años, lo determinamos nosotros con nuestra obediencia. ¿Cuánto dura nuestro desierto? El tiempo que sea necesario para que tu mente sea renovada y tu corazón sea transformado. Pero si tú te resistes al procesamiento de Dios, donde podemos ser adiestrados, donde nuestra mente renovada, nuestro corazón transformado, restaurado y nuestra vida transformada, escúchenme con atención, es posible que el propósito por el cual Dios te ha creado se trunque. Y tal vez mueras en el desierto y sea necesario que Dios levante una generación nueva que le crea a Dios, que camine conforme a su propósito y que camine conforme a su destino. Ahora bien, es tu decisión. Puede ser que tu desierto dure 40 días o puede ser que tu desierto dure 40 años. O es posible que decidas morir en el desierto y permitir o pasar la antorcha para que sea otra generación la que conquiste el destino que Dios te había preparado para ti. Ahora bien, debemos aprender a depender de Dios y hay un punto muy importante: debemos aprender a obedecer a Dios. Este es el propósito del desierto: adiestrarnos, depender de Dios y obedecer a Dios. Vamos a Deuteronomio 8, 2, 4. Deuteronomio 8, del 2 al 4, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Qué tremenda esta palabra. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Escúcheme. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie, escuchen con atención, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Qué tremendo! El propósito del desierto es que Dios va a someternos a un proceso de renovación y transformación. Vamos a pasar de mentalidad de esclavos a mentalidad de conquista. Pero hay una transición para saltar de esa mentalidad de esclavos. Cuando salimos del mundo, somos esclavos del mundo. Y entonces, para pasar a esa mentalidad de conquista del reino, entonces tenemos que pasar por el proceso de adiestramiento y se llama desierto. Es necesario para que nuestro corazón sea probado. Es necesario para saber si había en nuestro corazón la suficiente capacidad para conquistar el territorio que Dios nos entregó, la bendición que Dios nos entregó, el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Para saber Dios si nosotros íbamos a guardar su palabra, su instrucción, aún en medio de la presión, de la tensión y de la dificultad, aún en medio de las circunstancias. Tal vez algunos de ustedes estén en el desierto. Tal vez ustedes estén haciendo, invirtiendo, tratando de producir, montando nuevos negocios y nada. Tal vez sus vidas parezcan estériles y no dan fruto. Tal vez estén en el tiempo, en la etapa y ustedes no han podido entender qué es lo que está sucediendo. Pues les estoy diciendo, si todo lo que siembras muere y no da fruto, si hay situaciones de mucha tensión, de mucha presión,
Si hay situaciones donde solo alcanzas o solo puedes tener lo necesario para cada día, entonces, mi hermano, tienes que ser entendido en los tiempos y entender que estás en el desierto. Allí no vas a morir, no te preocupes. Si estás de la mano de Dios y caminas en obediencia a Dios, si caminas dentro de su voluntad y dependiendo de Él, entonces no te preocupes porque no vas a morir, el tiempo es corto. Pero si te levantas en rebeldía contra Dios y empiezas a pensar que la vida que tenías antes era mejor, mi hermano, no estás permitiendo que Dios te procese. Debes seguir adelante, agarrado de la mano de Dios, confiando de que Él es tu proveedor. Es allí en el desierto donde conocemos a Jehová Jireh. Es allí en el desierto donde conocemos a Jehová Nisi. Es allí en el desierto donde conocemos a Jehová Rafa. Es allí donde Dios nos sustenta, Dios nos provee, Dios hace milagros, Dios muestra su gloria. Pero nosotros estaremos en circunstancias difíciles seguramente. No te preocupes, es un periodo donde no vas a morir si vas de la mano de Dios. Ahora, si te resistes a Dios, es posible que entonces el destino que tienes, Dios levante una nueva generación y se lo entregue. Ahora bien, nuestro corazón debe ser probado, nuestra mente debe ser renovada, y solo Él puede hacerlo, solo Él puede hacerlo. Nosotros venimos del mundo, y en el mundo tenemos que tener la capacidad de desaprender lo que aprendimos en el mundo, los principios del mundo, lo que está establecido en el mundo, y empezar a establecer los principios del reino. Esa transición se llama desierto. Yo quiero que allí donde estás cierres tus ojos, vamos a orar. Espero que sea una palabra pertinente de parte de Dios para sus vidas, y espero que entiendan tal vez algunos de ustedes la etapa por la que estás pasando. Tal vez le hayas preguntado a Dios qué te ha estado pasando, qué es lo que pasa, por qué es esta situación una tras otra y una tras otra, y tú no entiendes porque tú obedeces a Dios y nada que fructifica, nada da fruto, nada sale bien, nada aparentemente produce lo que esperas. Si estás en esta etapa y le has preguntado a Dios: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo te he obedecido, he dicho lo que tu palabra dice, pues el Señor hoy te está contestando. Hoy te está diciendo: hijo mío, no te preocupes. Tú no estás produciendo hacia afuera, yo estoy haciendo que produzcas hacia adentro, porque necesito que tu corazón sea restaurado, que tu mente sea renovada, porque lo que te voy a entregar es una bendición grande, pero tienes que estar preparado para ir a conquistarla, tienes que estar preparado para recibirla, tienes que estar preparado porque lo que viene es grande y poderoso. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre Celestial, tú conoces a cada una de las personas que están hoy aquí reunidas a esta hora, Señor. Tú eres Dios poderoso, grande y misericordioso, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que conforme a tu palabra, pero conforme a sus necesidades, a sus dificultades, a sus presiones, a sus circunstancias, tú le hayas hablado hoy, Señor. Pero te pido hoy, Dios, que tú lo visites ahora mismo y ministres su vida, porque tal vez, Señor, ha estado a punto de tirarlo a toalla, ha estado a punto de renunciar, porque tal vez te ha dicho: Señor, pero yo he sido obediente, pero yo te he obedecido, pero yo he querido seguir tu camino y nada me sale bien, nada funciona bien. Oh Señor, tú has traído una pronta respuesta, Señor. Lo único que tienes que aprender, te dice el Señor, es a obedecerle, aprender a caminar con Él, a recibir su provisión y a depender de Él. Allí le vas a conocer como nunca antes le vas a conocer. Nunca antes
tu experticia, tu conocimiento, tu experiencia y el desarrollo de tus dones van a ser más productivos que en la etapa del desierto. Es allí donde el Señor te está formando, te está enseñando, te está tratando. Oh Padre, guarda sus vidas, guarda sus corazones, guarda sus mentes para que ellos obedezcan tu palabra, para que ellos caminen, no importando las circunstancias, ellos caminen conforme a tu destino, conforme a los principios del reino, conforme a tu propósito, en obediencia a ti, Señor Dios, y dependiendo totalmente de ti, Señor. Esto es lo que aprendemos en el desierto. Gracias, Señor, por prepararnos. Permite, Señor, que en nuestra obediencia y nuestra dependencia de ti, Señor, el desierto tarde poco tiempo, Señor. Prepáranos para la conquista, prepáranos para el tiempo de bendición, prepáranos para la tierra fértil, prepáranos para la tierra donde lanzamos una semilla y crece un árbol y da al 1,000 por 1, al 100 por 1, dice tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias, bendice esta iglesia, bendice las personas que están participando y por extensión a sus familias, oh Dios. Guárdalos y protégelos, guarda sus mentes y sus corazones. Y aquel que ha pensado tirar la toalla, el Señor te dice, no te preocupes, esto no es para siempre, esto es un tiempo corto, pero ya verás todo lo que Dios tiene preparado para ti. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, bendiciones. Dios los guarde.